Imágenes fascinantes, imágenes que van a permanecer para la historia y, por supuesto, para el análisis, para la comprensión de lo que sucede, de lo que ocurre o de lo que ocurrió en el universo y de lo que quizás podría sucedernos a nosotros. Pablo Ullosa, Pablo, ¿cómo estás? Querido Manuel, muy buenas noches. Qué gusto, muy buenas noches. Gabriel Díaz. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sergio Vela, Sergio. Querido Manuel. Muy buenas noches. Buenas Gracias. noches. Saludos. Sergio, Pablo, ¿cómo están? Qué cosa, Gabriel, qué impacto estas imágenes, este telescopio, esa calidad, esa nitidez, esos colores, vaya, es algo inaudito, es algo que no habíamos visto. Verdaderamente, como tú decías hace un momento, Manuel, es muy difícil de entender, pero el jolgorio y el festejo con que los científicos están celebrando esto, de veras, porque es histórico. Es histórico, es uno de los grandes, gigantescos pasos que ha dado la humanidad en cosas que ya sabíamos, ¿no? Que el universo se expande, que hubo un comienzo y que se está expandiendo cada vez más. Pero hay comprobaciones ya con una nitidez como la que estamos viendo ahora, ¿no? Que habíamos elogiado tanto el telescopio Hubble, del Edwin Hubble, que no es un juguetito comparado con el James Webb, ¿no? Porque además el Hubble estaba solamente 500, casi 600 kilómetros de la superficie terrestre. Este telescopio Webb está a 1.500 millones de la órbita terrestre. O sea, no tiene ningún obstáculo, ni la luz, ni nada. Fue amenazado por un micrometeorito, que tuvo impacto con él. Afortunadamente no pasó nada porque está tan lejos que no se le puede dar mantenimiento. En cambio al Hubble sí, el Hubble ha recibido bastantes mantenimientos, en su vida lo recibió. Pero la trascendencia, conversábamos con Pablo, entre los científicos de esta historia contada. Yo soy alumno del profesor Sagan, aunque nunca lo vi personalmente, pero su serie de Cosmos me entusiasmaba tanto porque él empezaba diciendo: el cosmos es todo lo que fue, todo lo que es, todo lo que será. Sí, son nociones de que está ese todo, ¿no? Y el descubrir que fue un jesuita belga, Georges Lemaitre, el que descubrió la teoría del Big Bang. Él no le puso el Big Bang, ¿no? Él puso el huevo cósmico o el átomo primigenio, ¿no? Que todo empezó con la explosión de una cosa muy pequeña y se expandió. Big Bang era despectivo. Era despectivo, o sea, ay sí, tu Big Bang, le decían, ¿no? Entonces, Hubble ya había hecho esta observación, el corrimiento hacia el naranja de las galaxias más lejanas, entonces pues ya tenía la idea de que en efecto se estaba expandiendo. Pero este telescopio es una comprobación, como estábamos con Pablo a propósito del bosón de Higgs, que hace 10 años pues, que se comprobó la teoría en un lugar que Pablo sí conoce y me da envidia, el colisionador de hadrones, que comprobó en Suiza, lo que era una teoría para Higgs, ¿no? Era una teoría que se sostenía lógicamente, porque las partículas subatómicas no podían existir sin la existencia de esa masa, pero que no se había demostrado hasta ese momento, era una especulación. Y fue hace 10 años el descubrimiento de Higgs que se comprobó con ese colisionador de hadrones, ¿no? Y además, pues tiene que ver con el cuento que estamos contando, porque estas partículas subatómicas generaron la masa inmediata, en el momento inmediato, después de la explosión, etc. Es fascinante, y me lo han puesto hasta poéticamente, este telescopio no es que vea muy lejos, ve al pasado. Es que eso es lo... Está mirando al pasado. Sí, eso es lo Estamos en un momento en la historia del universo conocido, ya convencionalmente son 14,000 millones de años desde el Big Bang, ¿sí? Y ahora podemos, como decía Pablo, recorrer el tiempo hacia adelante y hacia atrás. Estamos viendo cómo las galaxias más lejanas se están ahuyentando, están yéndose, expandiéndose en el universo, y al mismo tiempo podemos volver a la época primigenia, ¿no? Del átomo primigenio de Georges Lemaitre. Es una cosa fascinante. Increíble que pues lo lleva uno a expandir la mente y a tratar, Sergio, de comprender esto que resulta, vaya, fascinante, pero difícil de analizar, de revisar con esta cantidad de conocimiento acumulado. Yo tengo una franca fascinación, sin, por supuesto, poder tener todo el entendimiento, porque es un asunto de una complejidad científica mayúscula, para lo cual pues se requiere una enorme formación. Pero bueno, hay en México una larga tradición de astrónomos y los hay destacadísimos. Falleció este año Arcadio Poveda, Guillermo Haro dejó una huella importantísima, está Manuel Peinberg, por supuesto, Luis Felipe Rodríguez, y bueno, una queridísima colega en el Seminario de Cultura Mexicana que es Silvia Torres, y justamente el martes pasado que teníamos la sesión mensual del seminario, estábamos platicando antes
desde el comienzo de la sesión, y su emoción era similar a la que comentabas de Julieta Fierro fuera de cámara, porque la querida Julieta, bueno, pues sí, estamos todos atónitos. Yo lo que quisiera destacar aquí es cómo un objeto que tiene 6 metros de diámetro, no más, no es tan grande, pero cuyo espejo está hecho con berilio, que fue lanzado desde la Guayana Francesa, que implicó la colaboración de 20 países. Ese pequeño objeto, que bueno, pues sí, puede ocupar un espacio más o menos amplio, ya desplegado, con un costo que ronda los 10.000 millones de dólares. Es decir, lo que en inglés se dice 10 billion, pero para nosotros el billón es millón de millones, en inglés es miles de millones. Entonces, 10.000 millones de dólares. Me parece que es uno de las proezas, el lanzamiento de un nuevo telescopio que complementa. Si hemos admirado, disfrutado tantas imágenes del Hubble, me explicaba justamente la querida Silvia Torres que hay un problema con el Hubble, que es su localización en lo que denominan la medianoche. Y veía justamente las gráficas de las tomas que tiene el nuevo telescopio, tanto en los polos de la Tierra como en el Ecuador, las tomas son constantes. Y yo sí creo que hay que hacer un pequeño énfasis en esto que ya lo mencionaste tú y lo mencionó Gabriel. ¿Por qué decimos que la cosmología, que es la rama de la astronomía que estudia el universo en su conjunto, es en realidad un estudio del pasado? Bueno, simplemente por la distancia, pero esto hay que subrayarlo porque quizá no todos nuestros televidentes lo tienen presente. Es decir, se mide la distancia en años luz, que significa la distancia que toma a la luz llegar, cuando la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, cuando hablamos de un año luz, es la distancia que recorre la luz en un año. Y si hablamos que estamos con una antigüedad de casi 14.000 millones de años del universo, lo que vemos por la distancia es lo que ya ocurrió. Hace miles de años. Hace miles y a veces... Hace eones, como miles de millones de años. Sí. Y no en todos los casos podemos saber si lo que estamos viendo sigue existiendo. Hay cada vez más elementos para saber cuál es el estado por las transformaciones que va sufriendo la materia, pero lo cierto es que las dos grandes incógnitas siguen presentes. ¿Qué había antes de la gran explosión del Big Bang? Y aunque se sigue hablando de la expansión del universo, también hay las teorías y están debatiéndose si se volverá a contraer y si volverá a expandir. En fin, es un tema absolutamente fascinante que toca todas las ramas del conocimiento humano. Sin duda. Aún ahorita que estamos platicando, estamos, digamos, tú y yo, nos estamos como a 1 metro de distancia, Sergio y yo como a 2 metros, ustedes como a 2 metros. La luz tarda su tiempo en recorrer la distancia que estamos. Nos parece inmediato, pero no es inmediato. Tarda más o menos 2 nanosegundos, 2.000 millonésimas de segundo en pasar de ti a mí. O sea, tú sonríes y yo no puedo darme cuenta de que sonríes sino 2 nanosegundos después de que has sonreído. Cuando vemos la luna, pues vemos la luna, pero en realidad ha pasado más de 1 segundo de que la luna estaba, o sea, ya no está ahí donde la vemos. Tarda la luz en llegar más de 1 segundo. Cuando vemos el sol, tarda, no sé, 8 o 9 minutos en llegar la luz del sol hasta acá. Entonces, si por cualquier cosa, no va a suceder ahorita, pero si por cualquier cosa el sol dejara de brillar instantáneamente, nosotros tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta. Sí. No hay manera, no hay nada que circule más rápido, no hay información que pueda viajar más rápido que la luz. Entonces, para efectos prácticos, esa es la realidad, ¿no? Entonces, eso efectivamente lo que puede ver
un telescopio como el James Webb o el Hubble, lo que ven es pues a grandes distancias, pero objetos que ya no están ahí, que hace miles de millones de años estaban ahí donde los vemos ahorita en las imágenes que estamos viendo, pero que claramente no están ahí ahorita, porque no pueden estar ahí ahorita, porque la luz es lo que ha tardado en llegarnos esa no solo no están ahí ahorita, no están ahí quizás desde hace muchísimos años. No, bueno, pues sí, no, exactamente. Entonces, eso es interesante. A mí me gustaría decir otra cosa técnica que me parece muy interesante y muy importante. Estos telescopios, como el Hubble o el Webb, no son telescopios ópticos en el sentido de que uno mirara por el agujerito y pudiera ver las cosas. Son telescopios que apuntan a una franja del espectro electromagnético que ya no nos es visible a simple vista. En este caso estamos hablando de que son una franja específica de los infrarrojos y es distinta a la del Webb que la del Hubble. Y también pues en el espectro electromagnético pues va de las partículas, de los fotones con alta intensidad a los que tienen mucha menos intensidad, por donde estarían por ejemplo las ondas de radio, ¿no? Las ondas de radio no nos hacen daño, en cambio los rayos gamma, los rayos X, pues te dan cáncer porque tienen una enorme energía esos fotones y esos son los que pueden realmente perturbar incluso el ADN de tus células, ¿no? Ese tipo de radiación. Pero todo finalmente son fotones, es decir, partículas de luz, si queremos reducirlo así, aunque bueno, partículas, ondas, lo que uno quiera decir, es todo un tema. La naturaleza de la luz. Pero la propia luz no aparece al inicio del universo. La luz tarda en aparecer en el universo después del Big Bang cerca de 380,000 años. Entonces, aunque la Biblia diga que Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo, no, a ver, la luz tardó 380,000 años en hacerse después del Big Bang, porque todos los electrones, los fotones, todo estaba, bueno, primero había que formarlos a partir de las partículas subatómicas y después estaban todos atrapados. Es en el momento en el que comienzan a formarse los primeros átomos que empiezan a liberarse electrones y como resultado de esa formación de los átomos se liberan también y es que fotones. Son varias vertientes. Por un lado es el baño, digamos, de humildad que recibimos todos, tamañito que tenemos, ¿no?, en este universo. Y por el otro es dimensionar cómo el conocimiento y la ciencia han avanzado, que nos permiten ver lo que pudimos ver todos a través de precisamente este conocimiento acumulado. Y en esta oportunidad, las imágenes que hemos visto, una de ellas es particularmente interesante para mí porque es una nebulosa. Una nebulosa, según lo estudian los científicos, los astrónomos, es el caldo de cultivo, es la incubadora de estrellas, es donde se forman las estrellas. Lo que estamos viendo a través de este telescopio, imagínate tú, el origen de las estrellas, ¿no? Explicaba el maestro Toño Lascano, me acordé del nombre, cómo la expansión del universo se puede... Toño Lascano es biólogo. Es biólogo, pero tiene un ejemplo muy bonito que dice que cualquiera puede... el mejor. Agarras un globo, le pintas puntitos y luego lo inflas y a medida que se va inflando el globo ves cómo se van expandiendo y se van alejando estos puntos, ¿no? Si le quitas el aire al globo, se vuelve a contraer. Ya no sabemos cuál fue el comienzo, si se vuelve a repetir, como dice Sergio. Pero en este caso estamos viendo la incubadora de las estrellas, ¿no? Porque uno de los objetivos de esta misión es que estudia la formación de las galaxias más lejanas, es decir, las que primero salieron del Big Bang y se expandieron, las que están más lejos, ¿no? Y después... este telescopio en concreto tiene la capacidad de mirar hasta 180 millones de años después de la creación. Después de la creación. Imagínate tú, y es un objeto creado por el hombre. Es una cosa impresionante. 6 metros de diámetro. Son 6 metros de diámetro. Bueno, en México tenemos un telescopio más grande. Sí, el de la Sierra Negra de Puebla, sí. Exactamente, es un telescopio digital, es una maravilla. Yo estuve ahí, por cierto, ¿no? Aquí vienen estudiosos de todo. Está en la Tierra y está afectado la propia atmósfera perturba mucho. Y como me decían el de San Pedro Mártir, por ejemplo, que ya les estaba estorbando la luz de Ensenada y la luz de Tecate. Porque tiene que haber una oscuridad total. Y pero gente, está lejísimos de la Tierra, no le estorba nada. Además, ha detectado ya exoplanetas
gigantes gaseosos donde hay los elementos con los que se contó la formación de la vida en nuestro planeta, en nuestro mundo, es decir, y los elementos básicos de los que estamos hechos nosotros. No, y lo que no nos va a llevar a conocer, digamos, es un botón de muestra de muchas otras cosas que están ahí escondidas y que van a dar para el análisis. Es que pensemos simplemente en... cuando hablamos de estas cifras, ¿no? 13.800 millones de años de existencia del universo. Todo el tiempo que existe. No existe más tiempo. No hay más tiempo. No, porque no hay tiempo antes del universo. Sí. El tiempo no existe sin el universo. Y entonces, bueno, pues cuando hablamos de que en el siglo II antes de la era cristiana, Aristarco de Samos propuso la primera teoría heliocéntrica frente a Ptolomeo, cuyo modelo geocentrista perduró tanto tiempo, nos damos cuenta que estamos avanzando con toda rapidez. Nos va a ganar el tiempo. Le seguimos la otra semana porque creo que este tema da para... Yo creo que podemos seguir. ¿Sí? Le seguimos la otra semana. Claro. Pablo, gracias. Gabriel, gracias. Gracias, Sergio. Gracias. A usted por vernos. Buen fin de semana. Pásenla bien.